Mañana nosotros comenzaremos una nueva serie de sermones. Por los próximos meses estaremos estudiando el Evangelio según Lucas. Lo hemos venido anunciando y hoy daremos inicio a esta nueva serie de sermones. Así que por los próximos meses estaremos viendo verso a verso este libro y desde ya le adelanto que este es el libro más largo del Nuevo Testamento. Así que estaremos viendo todo lo que nos enseña el libro o el Evangelio según Lucas acerca especialmente de Jesús, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y todas esas verdades hermosas de la gran historia de salvación que tenemos allí. Así que mis hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. El tema para nuestra mañana, para el día de hoy, es una gran historia que contar. Una gran historia que contar. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Así que le invito a aquel que pueda estar de pie, que me acompañe para darle lectura al texto. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, una gran historia que contar. Dice así la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias en esta mañana, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias porque hoy es un nuevo día, Señor, que tú nos diste. Hoy son nuevas las misericordias que podemos experimentar. En esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver tu palabra, a entender tu palabra. Padre, gracias porque como iglesia nos podemos juntar. No importa lo que esté pasando, Señor, afuera, no importa lo que esté pasando en nuestros corazones, podemos juntarnos un día más para recordar tu palabra, para recordar tu bondad, tu amor, tu misericordia y para recordar juntos hoy la gran historia de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Señor, danos sabiduría mientras nos adentramos en esta hermosa historia, mientras recordamos una vez más la historia desde el nacimiento, tu ministerio, muerte y resurrección. Guíanos a través de tu palabra es suficiente para nosotros hoy, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos historias que contar. De seguro usted tiene su historia favorita. Puede ser la historia de cómo conoció a su esposa, puede ser la historia de cuando nació su hijo, puede ser la historia de cómo Dios contestó una oración después de mucho tiempo que usted estuvo ahí, puede ser la historia de cómo Dios lo libró de una situación muy difícil, puede ser la historia de una enfermedad que usted tuvo y cómo después vio la mano del Señor, pero todos tenemos historias que contar, historias que compartir con otros, historias que nos han ocurrido y nos recuerdan hoy la fidelidad de Dios. Pero mis hermanos, existe una historia que está por encima de todas las demás. Y eso es lo que Lucas quiere traer nuestra atención. No es simplemente la historia de un hombre extraordinario. Esta no es simplemente la historia de un maestro religioso. Esta no es la historia simplemente de un movimiento que nació allá en el primer siglo, en una tierra muy lejana en Jerusalén. No, esta historia, la que veremos desde hoy en el Evangelio según Lucas, mis hermanos, es la historia de Dios entrando en la historia humana. Es la historia de cómo Dios, hecho hombre, Cristo encarnado, entra en la historia humana para cumplir su promesa y para salvar pecadores para su gloria. Mis hermanos, esta historia es la que comenzó en Génesis 3:15, cuando se dio una promesa de que lo que Adán y Eva torcieron y dañaron sería arreglado, pero no sería arreglado por ellos mismos. Ellos no podían arreglar lo que habían dañado. Alguien tendría que venir. Así que lo que veremos en el Evangelio de Lucas es precisamente ese alguien que llegó a arreglar lo que tú y yo, como seres humanos, habíamos dañado. Esta es la historia prometida a Abraham, a Moisés, a los profetas. Esta es la historia del reino prometido a David. Esta es la gran historia que se esperaba. Cuando llegamos al Evangelio según Lucas, mi hermano, en el registro bíblico, vemos precisamente cómo llega ese cumplimiento de todas esas promesas. Y me estoy adelantando al verso 4, pero este libro se le va a dedicar a un hombre que se llamaba Teófilo.
Y lo que quería Lucas hacer cuando escribe este libro o este evangelio es como si le estuviera diciendo, mi querido Teófilo, yo quiero que tú conozcas bien esta historia. Yo quiero que tú conozcas bien la gran historia de salvación. Yo la investigué bien, yo consulté los testigos, yo la organicé de una manera ordenada para que tú puedas tener una certeza de que todo lo que te han contado acerca de Cristo Jesús, de que Él es el cumplimiento de todas las promesas, de que Él es el Salvador esperado, ha llegado. Eso es lo que quería hacer Lucas. De hecho, por eso estamos estudiando antes de entrar al inicio, en el verso 5, que es cuando comienzan los detalles. Entonces, imagínense que cuando usted tiene un cuento, una novela, una historia, primero hay un prólogo, primero hay una sección que explica algunas cosas de cómo el autor hizo su trabajo. Los versos que tenemos hoy, el verso 1 al 4 es eso, es un prólogo. Aquí Lucas está diciendo lo que él hizo. Literalmente lo que vamos a ver es el por qué y el cómo. El por qué Lucas escribió, el cómo lo escribió, todo eso él nos lo dice ahí en los versos 1 al 4. Lucas tenía una gran historia que contar, por eso un día tomó una pluma y comenzó a escribir. Ahora que digo eso, hace poco yo le enseñaba a Mateo, mi hijo, porque encontramos una pluma bien larga de un pavo, y yo le decía que antes se escribía con plumas como esa, y él quedó muy sorprendido. Y yo después recuerdo verlo tratando de escribir con esa pluma y diciendo, papá, pero esto no tiene tinta. Y le tuve que explicar todos los procesos, que antes era literalmente con una tinta aparte y todo eso. Eso es lo que hizo Lucas, mi hermano. Lucas se sentó a investigar. Lucas comenzó a buscar testigos, lo veremos ahora. Lucas comenzó a entrevistar gente. De hecho, se dice que Lucas entrevistó a algunos apóstoles, incluso que entrevistó a María, la madre de Jesús, para tener más información y poder contarnos esta gran historia con detalle. Escuche bien, por eso el evangelio de Lucas es tan especial. Porque él fue muy cuidadoso para redactar todo lo que había allí. Pero antes de entrar de lleno, primero tenemos que contestar esta pregunta: ¿quién fue Lucas? Porque cuando usted ve el registro y la lista de los apóstoles originales, de los 12 que se encuentran en Mateo o en Marcos o en Juan, usted dice, oye, pero ahí no está Lucas. Ahí está Simón Pedro, ahí está Juan, está Santiago, Bernabé y toda esa gente, los famosos 12 discípulos, pero ahí no está Lucas. Así que, ¿cómo entra Lucas a escena? ¿Quién era el hombre que Dios utilizó para escribir este evangelio? Y quiero desde ya adelantarle algo que es muy impresionante. ¿Sabes que Lucas nunca menciona su propio nombre dentro del evangelio? O dentro del libro de Hechos, que vamos a ver que él también lo escribió. Él nunca menciona su nombre. Él no quería él ser recordado por lo que él hizo o porque él fue el gran autor de este evangelio. Sabemos que fue él por muchas otras cosas alrededor, pero él nunca menciona su nombre. Él quiso estar como en backstage. Él nos iba a contar la gran historia de redención y quería que todo el mundo supiera que hay un solo protagonista y no era él. Él no quería llevarse ningún tipo de mérito. Así que cuando estudiamos el Nuevo Testamento, al menos hay 3 veces o 3 pasajes en los cuales aparece Lucas mencionado en las cartas de Pablo. Y simplemente yo los voy a mencionar porque esto es como introducción general para saber quién era Lucas. Colosenses 4:14. Allí Pablo dice, les saluda Lucas, el médico amado. Así que lo primero que sabemos es que Lucas era un médico. Esta es la primera referencia explícita a Lucas. Pablo lo llama el médico amado. Sabemos que era un médico que había tenido una preparación que probablemente venía de la iglesia de Antioquía. Y usted sabe que la iglesia de Antioquía desde el inicio había sido una iglesia misionera en el libro de los Hechos. Y probablemente de ahí era Lucas, ahí había estudiado medicina. Y noten que Lucas es un hombre que está utilizando su profesión para colaborar en la obra y en el avance del reino de Dios. Lucas no era uno de los 12 originales. Lucas simplemente fue un hombre que Dios llamó allá en la ciudad de Antioquía para que desde sus dones y talentos que tenía, que nos dimos cuenta después que es un gran escritor, pero en ese momento era un médico. Y de hecho los médicos de la época eran profesionales, estudiaban y sabían escribir mucho más que lo que sabían escribir otras personas. Así que Lucas está utilizando los dones que Dios le dio para el avance del evangelio. De hecho, no es tan interesante como Dios planeó todo. Se dice, hay muchos comentaristas bíblicos que dicen que Lucas fue el médico que estuvo acompañando a Pablo, obviamente, en la mayoría de sus viajes misioneros. Usted sabe que Pablo en muchas ocasiones se enfermó,
que a Pablo lo golpearon. Ahora, era una gran idea tener un médico cerca. Y qué bueno, dentro, miren cómo Dios orquesta todo, es lo que les quiero decir. Dios no envió a su gente sola. Dios no envió a Pablo a un peligro como el que los iba a enviar sin enviar a un Lucas con él. Gente que estaba al lado. No solamente dando el apoyo, como veremos más adelante, sino que literalmente era un médico y podía ayudarlo. Así que ya simplemente de conocer quién era Lucas y lo que hizo nos ayuda a aplicar una gran verdad de la importancia de nosotros participar en el avance del reino de Dios desde donde estamos hoy. Desde el don que yo tenga, desde la profesión que yo tenga, hay mucho que se puede hacer. Y Lucas así lo hizo. Así que Lucas tenía una formación profesional. Era un médico. Y esto resulta muy interesante cuando leamos el Evangelio de Lucas y cuando veamos detalles que Lucas nos da, que son detalles médicos. Que, por ejemplo, hay una historia de un milagro de Jesús y otro evangelista no te dio todos los detalles que te da Lucas. Oye, porque él tiene un ojo médico. Y eso, vamos a llegar a eso cuando estudiemos más verdades más adelante. Dios utilizó toda la formación, toda la experiencia de Lucas para la expansión del Evangelio. Y quiero apuntar un poco más en esto, mi hermano, porque es importante, aunque solo estamos en el contexto. Lucas no tuvo que dejar de ser médico para ser útil a Dios. Él no tuvo que dejar lo que él hacía en su profesión para formar parte del reino de Dios. Dios quiere usarte a ti donde tú estás con lo que eres, con tu profesión, con tus talentos y tus dones, para que avances el reino de Dios. La profesión de Lucas no era un obstáculo para el ministerio. Dios podía utilizar su preparación para servir el reino. Y así lo hizo, mi hermano. ¿Se imagina eso? Dios envía el primer grupo misionero y con ellos envía un médico para atender todas las situaciones que podían pasar allí. Así que en primer lugar, eso es lo que sabemos. Lucas era un médico. Y noten la descripción, el adjetivo. Era un médico amado. Él era muy amado por el grupo. En segundo lugar, en Filemón 1:24 se nos dice que Lucas era un colaborador de Pablo. Se menciona en la lista de los colaboradores. Lucas era uno de aquellos que se unió a la misión probablemente en el segundo viaje misionero. Lucas se une a la misión en uno de esos viajes misioneros. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, que también lo escribió él, y de hecho les adelanto que la mayoría de los estudiosos bíblicos creen que Lucas y Hechos eran en realidad un tomo, pero como era tan grande, tuvieron que separarlo en dos. Y eso usted se va a dar cuenta cuando lee Hechos capítulo 1, que Lucas empieza diciendo, mira, yo te empecé a contar una historia y ahora voy a seguir. Es como una continuación. Así que en realidad son dos historias que deben ir juntas. Es la vida de Jesús y luego la proclamación de Jesús en el libro de los Hechos. Y allí en el libro de los Hechos, ¿sabes qué? Cuando usted está leyendo se da cuenta que el narrador a veces dice, y Pablo se montó en un bote y se fue de tal ciudad a tal ciudad. Pero a veces dice, y nosotros nos montamos en un bote y fuimos de tal ciudad a tal ciudad. ¿Nota la diferencia? Cuando usted está leyendo Hechos se da cuenta que a veces él estuvo allí, él está narrando cosas que él vio. Así que Lucas fue parte de esos viajes misioneros. Él fue un colaborador importante de Pablo. Algunos comentaristas dicen que probablemente Lucas lo dejaron en Filipos o en alguna de esas ciudades donde Pablo estaba ministrando y por eso es como que él desaparece de algunos capítulos de Hechos y simplemente cuenta la historia como desde afuera. Pero luego, casi al final del libro, él vuelve a estar ahí. Lucas estuvo con Pablo, Lucas lo acompañó. Usted sabe que a Pablo en algún momento, casi al final del libro de los Hechos, lo arrestan y lo llevan a Cesarea. Y ahí está 2 años esperando antes de ir a Roma. Y cuando Pablo está allí, ¿tú sabes quién estaba con él? Ahí estaba Lucas, acompañándolo. Probablemente Lucas también fue a Roma, acompañándolo también. Así que Lucas fue un gran colaborador. Allí en Filemón 1:24, cuando se menciona a Marcos, Aristarco, a Demas, también se menciona a Lucas. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, porque vamos a una máquina del tiempo, vaya atrás, imagínense una conversación que un día probablemente, en una fogata, en medio de uno de esos viajes misioneros, o en Jerusalén probablemente, o en Cesarea, estuvo un día Marcos sentado con Lucas, hablando acerca de las grandes historias de Jesús, sus milagros, y de cómo iban a escribir un libro cada uno. Porque los dos, Marcos y Lucas, ninguno fue apóstol, ninguno fue discípulo de Jesús, pero los dos escribieron evangelios.
Y cronológicamente los dos pudieron estar en algún momento juntos. ¿Usted se imagina esa conversación? Ellos dos hablando acerca de los evangelios que iban a escribir luego. Así que Lucas era un colaborador de Pablo. Lucas estuvo involucrado en el trabajo misionero, estuvo acompañando al apóstol Pablo mientras el reino se expandía. Lucas entregó su vida al servicio del evangelio. Y en tercer lugar, en esta primera parte de contexto de quién fue Lucas, fue un médico que colaboró con su profesión, fue un colaborador en muchos sentidos que estuvo con Pablo, que estuvo con Marcos y con muchos otros personajes bíblicos asociados a Jesús. Y hay algo muy importante que también se nos dice de Lucas, y es en la última carta que escribe Pablo. Cuando Pablo escribe su última carta en 2 de Timoteo 4:11, probablemente Pablo va a morir después de esto. De hecho, él lo dice en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, Pablo escribe su última carta y él dice, mira, ya yo estoy listo para ser sacrificado. Ya yo hice mi trabajo, ya yo corrí mi carrera, dice Pablo. Allí llega un momento donde Pablo está mirando a su alrededor y dice, fulano de tal me abandonó. Y él menciona nombre. Y dice, y aquel amó más el mundo y se fue. Y el otro me dejó solo. Hasta que llega un momento en 2 de Timoteo 4:11, donde Pablo dice que él allí estando en la cárcel, solo Lucas está conmigo. Pero hermano, escucha esa frase. Cuando Pablo estaba en la cárcel por la causa de Cristo, Pablo llega a decir esto, solo Lucas está conmigo. Lucas había permanecido junto a Pablo. Hermano, Lucas no había huido en el momento donde la persecución creció. Lucas estaba allí, acompañando fielmente a Pablo, así que Lucas fue un colaborador fiel. Él no solamente fue un médico, colaborador de ministerio, compañero de misiones, mi hermano, él fue un hombre fiel. Así que este es Lucas, el autor de nuestro evangelio, el autor del evangelio que vamos a ver aquí. Y claro, sabemos, mi hermano, la misma escritura dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que sabemos que fue Dios el que estuvo guiando la mente de Lucas. Pero mi hermano, no pensemos que eso era como que Lucas o cualquier autor bíblico era tipo robot, que se sentaba y cerraba los ojos y empezaba a escribir ahí como sin saber lo que Dios le decía, mi hermano, no. Él estaba siendo inspirado por Dios, significaba que él, mientras escribía y hacía su trabajo de investigar, porque lo dice en los versos 1 al 4, como veremos brevemente. Mientras él hacía eso, el Espíritu Santo era el que estaba supervisando todo, inspirándolo, moviéndolo. Literalmente la palabra inspirado lo que significa como que lo estaba empujando. Para que al final lo que escribió Lucas no era su opinión, no era lo mejor que él podía escribir. Al final lo que quedó escrito era lo que Dios quería que quedara para nosotros hoy. Por eso es el libro inspirado. Porque Dios lo estaba guiando mientras él mismo estaba haciendo esa labor de investigar. Bueno, mis hermanos, de hecho se dice que Lucas es uno de los mejores historiadores del mundo antiguo. De hecho, se habla incluso de que Lucas, o se investiga a Lucas como un historiador fiel. Cuando usted estudia historia en otros contextos no cristianos, incluso muchas veces se usa su nombre para hablar de que Lucas fue un historiador fiel, alguien que redactó una historia, que fue a las fuentes principales. Cuando yo tomaba mis cursos de historia en la universidad, se nos hablaba de fuentes primarias. Hay que ir a la fuente primaria, se nos decía tantas veces. ¿Usted sabe qué es la fuente primaria? Oye, si pasó un evento, ¿a quién yo le voy a ir a preguntar? Bueno, a la gente que estuvo allí. A alguien que estuvo ese día allí en ese evento, que yo quiero escribir la historia y después él escribió algo y yo puedo buscar esa fuente primaria. Eso vamos a ver en lo que hizo Lucas. Lucas menciona mucho, especialmente en el libro de Hechos, Lucas menciona muchas ciudades, muchos lugares. Que lugares, mi hermano, que no se mencionaban en ningún otro sitio, lugares que incluso la arqueología no los había encontrado. E hizo que mucha gente dudara de la Biblia y dijera, mira esa ciudad que supuestamente está allí. Y el libro de Hechos lo dice, así que Lucas se equivocó, y si Lucas se equivocó, la Biblia se equivocó. ¿Y sabes qué pasó? Tiempo después, a pico y pala, abrieron un hueco y descubrieron las famosas ciudades a las cuales Lucas se estaba refiriendo. De hecho, permítame contar una historia porque es muy genial. Había un hombre que se llamaba William Ramsay, un escocés.
era un arqueólogo, un hombre que hacía arqueología, y ese hombre era un agnóstico, era un hombre que cuando estudiaba Lucas, los libros de Lucas, el Evangelio y Hechos, y veía todas esas ciudades que se supone que existieran en Asia Menor, en Turquía y en todos esos países, él decía, eso no está allí. Lucas escribió mal. Y si Lucas escribió mal, la Biblia está mal. Tiene muchos errores. ¿Y sabes qué hizo este hombre? Literalmente viajó a Turquía, viajó a todas esas regiones, comenzó a excavar, eso fue el siglo pasado, y cuando comienza a excavar, descubre ciudad tras ciudad. Y está cerca de 15 años en un proceso donde él va descubriendo que todo lo que decía Lucas era verdad, siempre estuvo ahí. Y más adelante, mi hermano, Dios utiliza esto para que ese hombre se convierta al Señor, ahora confía en la palabra de Dios, y luego él se convierte en un difusor del Evangelio. Y luego él empieza a escribir libros que publicó defendiendo a Lucas, defendiendo y diciendo, sí, mira, este fue un hombre fiel, que todos los detalles que están ahí son importantes, y él los dejó escritos con un propósito. Así que Lucas fue un historiador muy fiel. Lucas lo que hace, mi hermano, es presentarnos con detalle, como veremos ahora, qué cosa pasó, dónde pasó, en qué tiempo pasó. Eso hace un historiador. Y ese era Lucas. Quería darnos todos los detalles. De hecho, cuando usted tiene los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da cuenta que cada uno tiene un énfasis. Y no sé si usted se ha preguntado, pero a lo largo de los siglos mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no solamente una historia de Jesús? ¿Por qué no solamente un evangelio y ya? ¿Y por qué tenemos la narrativa de Mateo, la de Marcos, la de Lucas, la de Juan? Tenemos 4. Y tenemos que ver cómo ellos se complementan uno al otro, cómo uno comparte historias que el otro no comparte. Por ejemplo, en Lucas, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano. Eso nadie más te lo dice. Mateo no te lo dice, no te lo dice Marcos, no te lo dice Juan. Interesante, les adelanto desde ya. La parábola del buen samaritano tiene que ver con medicina, tiene que ver con un hospital al que este hombre llevó ¿y a quién le interesó contar esa historia? A un médico, a Lucas. Así que, note que interesante que todos los evangelios se van a complementar. ¿Y por qué no un solo evangelio? Piensen esto. Bueno, es que Jesús es tan impresionante, es tan grandioso, es tan grande. Eso es como cuando usted tiene un diamante que tiene muchos lados, y por donde quiera que lo mire sigue viendo algo nuevo y brillante y glorioso. Y Dios quiso que tuviéramos esas 4 biografías, 4 historias allí, que nos presentaran a Jesús. Y el último que escribió evangelio, ¿sabe quién fue? Fue Juan. Y llegó un momento antes de terminar su libro que dice, aquí me tengo que detener, porque si yo sigo en el mundo, no cabrían todos los libros para yo contar la historia de Jesús. ¿Se imagina eso? Pero por lo menos tenemos 4. Lucas es el más amplio. Lucas de hecho, Lucas es el autor que más escribe en el Nuevo Testamento junto a Pablo. Nadie escribe más que Lucas. Lucas es el libro más grande de todo el Nuevo Testamento. Así que cada uno hace un énfasis. Mateo quiere ver a Jesús como el rey de los judíos, que cumple todas las profecías de David y Abraham. Después tenemos a Marcos, que presenta a Jesús como el siervo, el que vino a entregar su vida. Después vemos a Lucas, que presenta o resalta más la humanidad de Jesús, la compasión de Jesús. Y luego tenemos a Juan, que resalta más la deidad de Jesús, el hecho de que Jesús es Dios. Así que noten que cada uno nos da un énfasis. Así que ya hablando un poco acerca del contexto general del libro, vamos a entrar a los versos 1 al 4. Vamos a ver en primer lugar por qué Lucas escribió esta historia. Ven conmigo aquí. Lo primero que él nos dice está en ese versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿No es lo que dice? Puesto que ya muchos han tratado. Lucas comienza hablando de una historia. Muchos han tratado de poner en orden esta historia. Escuche, habían acontecido unos extraordinarios acontecimientos, unos eventos en Jerusalén. Nacimiento, la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Y él dice, estas historias o estas cosas que han pasado, hay muchos que han intentado ponerlas en orden. Así que lo primero que hace Lucas es tratarnos de
ayudarnos a entender el por qué él está escribiendo esta historia. Hermano, porque él está diciendo, mira, el cristianismo no descansa sobre una colección de ideas abstractas filosóficas. El cristianismo descansa sobre acontecimientos históricos, hechos que fueron reales. A mí me encantaba en la universidad estudiar la Ilíada, estudiar la mitología griega y estudiar a esta gente que tú veías, Hércules, un héroe de la antigüedad para los griegos. Tú sabes que a ellos no les importaba dónde nació Hércules. No era tan importante saber si nació en este momento, si esta era la ciudad. No, lo más importante era lo que Hércules representaba. De hecho, yo recuerdo profesores en libros que decían, Sócrates, el gran filósofo, no importa dónde nació. No, es más, ¿sabes qué decían? Yo llegué a leer y a estar en la clase donde se decía, no importa si Sócrates existió o no, eso no importa. Lo que importa hoy es que nos dejó unas enseñanzas. Están por ahí. Y hay gente que se le atribuye a un tal Sócrates. Pero hermano, ¿sabes que no podemos hacer eso con Jesús? No. Decir, no importa si Jesús existió o no, lo que importa es que Él nos enseñó a amarnos uno a otro. Eso es lo que hacen los liberales por ahí. No importa si hubo un hombre que se llamó Jesús, eso no es muy importante. No, Lucas está diciendo desde el principio, lo que yo te voy a contar no es una historia mitológica. Lo que yo te voy a contar no es una historia de fantasía. Lo que yo te voy a contar es algo que ocurrió, algo histórico, algo que fue real. Y por eso Lucas empieza a darnos, lo vamos a ver más adelante, muchos detalles. Cuando fulano de tal era el emperador. ¿Por qué Lucas hace eso? Bueno, porque quiere decirte, la historia que yo te voy a contar ocurrió en un momento verdadero. Esto no me lo inventé yo. Esto es algo que lo puedes consultar con alguna fuente. Lucas quería demostrar que Jesús nació, vivió, predicó, hizo milagros, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Lucas quería mostrar que esto ocurrió de verdad, que ocurrió en Belén, que la crucifixión no fue una metáfora, que ocurrió allí en Jerusalén. Estos eran acontecimientos históricos. Y no solo eso, Lucas también los va a conectar con la profecía del Antiguo Testamento. Y Lucas va a decir, ¿sabes qué? Y esto no fueron cosas que surgieron de casualidad. Ya Dios las había profetizado. Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido desde el Antiguo Testamento. Dios había prometido bendición a todas las naciones mediante Abraham, o la simiente de Abraham. Dios había prometido un profeta semejante a Moisés. Dios había prometido un rey descendiente de David. Dios había prometido un siervo que sufriría por los pecados de su pueblo y haría un nuevo pacto a través del cual llegaría el evangelio a todas las naciones. Y Lucas está diciendo, todo eso que cumplió o que prometió el Antiguo Testamento ha llegado en Jesús. Lucas en su evangelio va a decir, el Mesías ha venido, el Rey ha venido, el Salvador ha venido, el Hijo de Dios ha venido. Esta es la gran historia de salvación. Por eso Lucas empieza diciendo, yo la quiero escribir, porque estos son acontecimientos que ocurrieron realmente. No son historias fantásticas. De hecho, interesante, hay como un chiste interno. Dicen algunos autores, ahí en el verso 1, y se lo explico, miren por qué. Él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han pasado entre nosotros. Se dice que Lucas escribió después de Marcos. De hecho, algunos autores dicen que el primero de los evangelios que escribió fue Marcos. Y después Mateo y Lucas y Juan tomaron como con unas cositas de él y cada uno hizo su investigación y el Espíritu Santo los guió a escribir lo que escribieron. Pero mira lo que está diciendo Lucas. Muchos han tratado de poner en orden. O sea, en otras palabras, yo estoy escribiendo ahora, pero antes de mí hay otro que también han escrito. Y cuando usted estudia o trata de entender la estructura del Evangelio de Marcos, no está en un orden estrictamente cronológico. Es como que Marcos te cuenta un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá. Marcos es el Evangelio de la acción, todo pasa bien rápido, no te da tanto detalle. Y Lucas lo que está diciendo es, mira, Marcos intentó hacer esto y lo hizo, pero yo voy a tratar de ser un poco más profundo, yo voy a tratar de poner en orden. Eso es lo que yo voy a hacer, dice Lucas, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, las cosas que han ocurrido en realidad. Así que ese es el por qué él escribió. En segundo lugar, ¿cómo investigó? Miren lo que él dice en los versículos 2 al 3. Lucas investigó cuidadosamente la historia. De hecho, quiero decirle algo. Cuando yo doy esta clase en el seminario, una clase de historia,
Yo siempre, la primera clase, la introducción, es la idea de qué hace un historiador buscando fuentes primarias, fuentes secundarias, cómo investigar los hechos antiguos. ¿Y sabe a quién yo uso de ejemplo? A Lucas, con este pasaje. Porque en este pasaje están todos los elementos que cualquier historiador utiliza, cualquiera. Un historiador de la Biblia o un historiador allá que quiere escribir la historia de Puerto Rico. Es los mismos elementos. Miren lo que él hace. Él dice, esta historia, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es lo que yo le decía ahorita. Lucas, para escribir su historia, ¿cómo lo va a hacer? Él quiere alcanzar, hablar con las personas que fueron testigos oculares. Tú quieres escribir la historia de tal lugar, oye, tienes que ir a hablar con la gente de allá que estuvo en ese momento. Eso es lo que tú quieres hacer. O si ya ellos murieron hace mucho tiempo, ver si ellos dejaron algo escrito. Pero eso es lo que tienes que ver. Y eso es lo que está haciendo Lucas aquí. Aquellos que vieron con sus ojos. Usted sabe que eso es un doble énfasis. Para el que le guste español, eso se llama un pleonasmo. La idea de, lo vi con mis ojos. No, obvio. Lo toqué con mis manos. Pero usted sabe qué, eso que lo usamos en nuestro lenguaje normal, eso es un doble énfasis. Eso es la idea de hacer un énfasis específico de que ellos lo vieron. Ellos estuvieron allí. Ellos fueron ministros de la palabra. Y esta gente dice, a mí, a esa gente que fueron los testigos oculares, verso 3, me pareció a mí entonces, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué quería hacer Lucas? Como todo buen historiador. Va a escribir la historia, pues quiere buscar las cosas desde el principio. Y noten que lo va a hacer diligentemente. Diligentemente que es un buen investigador, que va a buscar, un buen investigador busca hasta debajo de la piedra. Va a buscar todos los detalles posibles. Va a buscar la manera de tratar de entender todos los detalles. Yo recuerdo, en el contexto de la universidad, mientras estudiaba, yo tenía una profesora muy buena de historia de Estados Unidos y nos dio una tarea, y parte de la tarea era hacer una investigación local de los barrios o del pueblo de Ponce. Y yo recuerdo que un día yo le decía a ella, y mi pregunta era, profesora, ¿dónde yo me detengo cuando quiero investigar un tema? Y ella me miró, se sonrió y me dijo, eso es lo fascinante de la historia. Que tú tienes tanto y tanto y tanto que buscar, que tú mientras quieras que investigar y mientras quieras conocer más, sigue haciendo un hoyo por ahí para abajo, una pista te lleva a la otra, sigue mirando hasta debajo de las piedras. Eso es lo que estaba haciendo Lucas, diligentemente buscando, investigando todas las cosas desde su origen. Y luego, ¿qué hace un buen investigador y un buen historiador? Fue a las fuentes primarias, todo lo que ha hecho Lucas. Fue a las fuentes primarias, investigó todo desde su origen con diligencia, buscó hasta debajo de las piedras. Y luego tienen un detalle aquí, un detalle acá y un detalle acá. Para que la gente lo entienda y lo publique en un libro o para que lo pueda explicar en una clase, ¿qué tiene que hacer un buen historiador? Poner todo eso en orden. Mi hermano, es exactamente el proceso que hizo Lucas. Dice, oye, yo te puse todo esto en orden luego de que yo investigué. Y al final termina presentando a quién él está dedicando ese libro, al final del verso 3. Pero antes de llegar allí, Lucas, note mi hermano, investigó con diligencia. Lucas investigó, Lucas preguntó, Lucas examinó, Lucas escuchó testimonio, él buscó conocer los elementos desde el principio. Mi hermano, la fe cristiana tiene un contenido histórico. La fe cristiana, los acontecimientos que se te relatan en la Biblia, desde Adán, todos esos elementos tienen un contexto histórico, son cosas que realmente ocurrieron. La historia de Noé no es para leérsela a nuestros niños y que se acuesten esa noche tranquilos porque es su historia favorita, no, fueron eventos que ocurrieron de verdad. A veces hasta tú y yo, mi hermano, desde esta perspectiva leemos esa historia hasta dudando, hasta pensando, ¿eso habrá ocurrido o no? Ese gran diluvio. ¿Habrá ocurrido la historia de Abraham? Lo que estudiamos el miércoles aquí, de que cuando Abraham subió a la montaña a sacrificar a Isaac. Y vemos todas esas historias. David y Goliat, ¿habrá ocurrido? Y mucha gente duda de eso, mi hermano, pero eso está allí para recordarnos que fueron acontecimientos históricos, fueron reales. Era Dios interviniendo en la historia desde Génesis, Dios controlando todas las cosas. Y entonces Lucas
se sienta a escribir, a investigar todo eso, las profecías, lo que pasó en la vida de Jesús, en su muerte y resurrección, y investiga todo eso, entrevista a personas para luego sentarse y poner en orden las cosas diciendo, esto realmente ocurrió. Lucas investigó verdaderamente. Lucas fue el que escribió, el que se sentó a ordenar todo. Pero ¿sabes qué? No dejamos afuera, mi hermano, la parte más importante. Fue mediante el Espíritu Santo que mientras Lucas investigaba, mientras Lucas escribía, el Espíritu Santo lo iba guiando. Él quería poner todo en orden. Él estaba mostrando cómo cada acontecimiento formaba parte de una gran historia. Cómo cada acontecimiento formaba parte de un plan mayor, de un plan soberano del Señor. Esa es la intención de Lucas de escribir. Decir, todo esto, tanto las profecías como las cosas que ocurrieron hace poco entre nosotros, son parte de la gran historia del Señor. Toda la historia está conectada. Ningún evento está aislado. Así que ya vimos por qué escribió, cómo investigó. Vamos a ver ahora, versos 3 y 4, ¿para quién escribió Lucas? Él lo dice al final del verso 3. Yo te quise escribir esto, oh excelentísimo Teófilo. Y usted sabe que en todos los siglos que tiene el cristianismo se ha pensado, se ha tratado de entender estas ideas de quién fue Teófilo, de por qué se le escribe de esta manera, excelentísimo Teófilo. Y se han hecho varias propuestas. Una de ellas es que era un hombre importante de Roma, porque utiliza el título, excelentísimo Teófilo. Y era un título usado para gente importante, gente de rango. Así que era probablemente un hombre de rango en Roma que había escuchado todas las historias, que se le habían enseñado algunas cosas. De hecho, lo dice el verso 4. Eso es lo que quiere Lucas. Contarle esto para que este hombre que probablemente se acaba de convertir, conozca bien la verdad de todas las cosas en las cuales él había sido enseñado. Imagínense esto, mi hermano. Si esta teoría es real, lo que estamos diciendo es que parte de por qué se escribió Lucas fue para ayudar a un nuevo creyente a conocer más la gran historia de Jesús. Fue como parte de un discipulado, mi hermano. Fue como parte de enseñarle a otro la historia de Jesús. Eso es el discipulado, cuando tú te sientas con otro, hablarle de Jesús, de quién es Jesús y acompañar a una persona. Y estos proponentes de esta teoría dicen, pues Teófilo probablemente era un hombre de rango, porque se le llama el excelentísimo Teófilo, es un hombre que se acababa de convertir, que se le habían enseñado algunas cosas a un nuevo creyente, y Lucas se sienta con él, y Lucas le dice, ¿sabes qué? ¿Tú quieres conocer bien la historia? Te la voy a contar. Y empieza a escribir su evangelio y luego el libro de los Hechos. Pero hay otra teoría, hay otros autores que dicen que probablemente no tiene que ser necesariamente un hombre real, el Teófilo, sino que Lucas se está utilizando como un nombre, ese nombre para hablar de forma general de los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque Teófilo significa el que ama a Dios. Eso es lo que significa Teófilo, la traducción literal, el que ama a Dios. Así que hay unos que dicen, ¿saben qué? Probablemente Lucas lo que está haciendo es dedicándole este libro a todos los que aman a Dios. O sea, a todos los creyentes que a través de la historia quisieran conocer todos los detalles de la vida, muerte, resurrección de Jesús y después cómo nació la iglesia en el libro de Hechos y todas esas cosas. Así que usted cuando lea un libro de historia del Evangelio según Lucas, un comentario bíblico, se dará cuenta que probablemente le hablen de estas dos teorías. Lo importante, mi hermano, es saber lo que está haciendo Lucas. ¿Por qué está escribiendo? Él está escribiendo con este propósito, con el propósito de que todo quede registrado, de conectar todos los elementos, todas las cosas y decir, yo quiero contarle, sea Teófilo una persona que estaba con él, o si él se está refiriendo a todos los cristianos de toda la historia, es lo mismo. Él quiere contar la gran historia de Jesús. Él quiere contar las cosas desde su origen. Por eso Lucas empieza hablando, ¿no? Lucas no empieza con el nacimiento de Jesús. Lucas va para atrás y habla del nacimiento de Juan el Bautista. Él quiere dar todos los detalles posibles que él pueda. Y Lucas no acaba con la muerte y ascensión de Jesús. Por eso está la segunda parte, el libro de los Hechos. Lucas te quiere contar todos los detalles. Por eso Lucas dice, no, yo te voy a contar después qué pasó después que Jesús ascendió a los cielos. Le dio una gran comisión a sus discípulos y cómo el evangelio se expandió hasta llegar a Roma. Cuando lees el capítulo 28 de Hechos, allá está el evangelio. Mi hermano, lo que empezó en Belén
terminó en Roma. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando ahí? Lo que Lucas está diciendo. Lo que empezó en Belén, y quiero que sepa que Belén no era nada. ¿Que quién conocía Belén? Nadie. Belén era una ciudad que nadie conocía. Belén era una ciudad que no importaba. En las ciudades de afuera, lo conocían los locales. Y una historia que empezó en Belén, cuando usted lee el libro completo, Lucas y Hechos, se da cuenta que ya va por Roma, la capital del mundo antiguo. ¿Cómo llegó eso allá? Eso es lo que te quiere contar Lucas. Eso es lo que está haciendo Lucas. Por eso él dice esto: me pareció a mí investigar todo con diligencia, escribirlo por orden, para que puedas conocer bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mi hermano, ese verso 4, independientemente de quién fue Teófilo, es una dedicatoria del autor para ti. ¿Para qué le escribió Lucas y para qué tú debes leer Lucas? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ese debe ser el ánimo que debes tener cuando te preparas para una serie de sermones como esta, domingo a domingo, estudiar Lucas. En tu casa, cuando te preparas para leer Lucas, él está diciendo: yo quiero que tú conozcas bien esta historia de Jesús, con todos los detalles posibles que yo te pueda dar. Pero hermano, ¿por qué debemos conocer esta gran historia? Ya Lucas nos dio el prólogo, ya Lucas nos preparó, nos dijo el por qué escribió, el cómo investigó, e incluso nos dijo a quién le está dedicando su obra. Pero antes de terminar hoy, debemos pensar en algo más. ¿Por qué nosotros debemos conocer esta gran historia? ¿Por qué debemos dedicarnos a conocer bien esa verdad en la cual hemos sido instruidos, que Lucas se sentó un día a escribirla? En primer lugar, mi hermano, porque nuestra fe depende de ella. Nuestra fe depende de esa historia que está registrada aquí. ¿Sabe por qué? Lucas no quiere que Teófilo simplemente tenga una opinión acerca de Jesús. No, Lucas quiere que Teófilo tenga el Jesús correcto. Lucas no quiere que tú tengas una opinión más de Jesús. Opiniones hay de más por allá afuera. Ve al mall a almorzar ahorita y pregunta a la gente: ¿quién es Jesús? Y en unos minutos va a tener muchas opiniones diferentes de quién es Jesús. No, Lucas quiere que tú tengas la opinión inspirada por Dios, verdadera. La identidad correcta de quién es Jesús. Así que por eso Lucas te está invitando en el verso 4. Yo quiero que conozcas bien esta historia en la cual tú has sido instruido. Nuestra fe depende de ella. Teófilo ya había escuchado probablemente algunas enseñanzas acerca de Cristo, pero Lucas quiere fortalecer esa enseñanza. Tú has escuchado 1000 enseñanzas acerca de Jesús, pero al leer Lucas la invitación es a profundizar aún más en la historia de Jesús. Una historia que nunca nos aburre, una historia que nunca se acaba, una historia, mi hermano, en la cual tú vas a seguir aprendiendo y sorprendiéndote con Jesús. Algo impresionante de los evangelios es que son 4, como le decía ahorita. Tú los lees los 4 y dices: qué impresionante Jesús. Vuelve desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una segunda lectura, y te vas a dar cuenta que Jesús es más impresionante de lo que tú pensaste la primera vez. Y después haces el ejercicio y continúas impresionándote con Jesús. Es como si Lucas estuviera diciendo a Teófilo o a nosotros: te han enseñado el evangelio, pero ahora quiero que profundices más en esta historia de redención en Cristo y que veas cuán digno de confianza es esta fe que tú has recibido en Cristo Jesús. Lucas también quiere que nosotros recordemos que el centro de esta gran historia es Jesús. Hermano, porque al final de cuentas, ¿quién es el protagonista? Todo el prólogo, esos versos 1 al 4, está apuntando hacia Jesús. Es la historia de Jesús, no es la historia de Pablo, no es la historia de María, no es la historia de José, no es la historia de Juan el Bautista ni de Zacarías. Es la historia de Cristo. Eso es lo que Lucas quiere presentar. Lucas, o su propósito, no es simplemente, mi hermano, darnos opiniones más acerca de Jesús. Él quiere ubicar a Jesús como el centro de la gran historia de salvación. Y Él quiere que tú y yo profundicemos un poco más, una vez más, consideremos el nacimiento, las profecías, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, su muerte, resurrección, ascensión, y luego la expansión del Evangelio. Hermano, hay otra aplicación muy importante, ¿y sabes cuál es? Que esta es una gran historia que no solamente Lucas un día, inspirado por el Espíritu Santo, se sentó a contarnos. Esto es una gran historia que tú tienes y que tú también debes sentarte a escucharla una vez más. Debes sentarte a leerla una vez más. Pero también
debes tú compartirla con otros. Esta es una gran historia que merece ser compartida. Lucas tenía una gran historia que contar, mi hermano, nosotros también. Pero a diferencia de Lucas, cuando él la contó, él tuvo que sentarse a investigar, a entrevistar a personas que estuvieron en los hechos. Él estaba inspirado por el Espíritu Santo y nos escribió este libro. Nuestra tarea no consiste en inventar una historia nueva de Jesús. Nuestra tarea hoy no consiste en tomar esta historia y mejorarla, porque eso es imposible. Hay gente que quiere tratar de arreglar a Jesús, pensando que el Jesús bíblico no es suficiente, no es atrayente al mundo. ¿Sabes que el Jesús bíblico nunca va a ser atrayente a un mundo lleno de pecado, que lo odia? Y hay gente que quiere como, déjame decorar a Jesús para que Jesús caiga bien. Y por eso tienen el Jesús hippie, el Jesús marxista, el Jesús tal, el Jesús cual. 1000 Jesús, para que caiga bien a la gente. Nuestro trabajo no es inventar un nuevo Jesús, es el ver el Jesús que se reveló aquí, que Lucas nos trae, mi hermano. Reconocerlo como Señor y Salvador y rendirnos a sus pies y vivir para Él. Por eso vamos a estudiar Lucas. No tenemos que hacerlo más interesante, no tenemos que añadirle algo a este Jesús. Tenemos que fielmente contar la historia que ya nos dio, la historia que ya tenemos. Y esa historia, mi hermano, que no comienza aquí. Lucas no es un libro aislado de la Biblia. Esta es una historia que empieza allá en Génesis. Es la gran historia de redención. La creación, la caída, las promesas, la encarnación cuando Él llegó y se hizo un hombre, los milagros que hizo, el amor y la compasión que tuvo con la gente, la muerte allí, la cruz del Calvario, luego su resurrección, su ascensión, la expansión del reino. Y en el centro de todo eso hay un solo protagonista, mis hermanos, y es Jesucristo. Es Jesús, el Rey que vino, el Mesías prometido, el siervo que sufrió, el Salvador que murió por nuestros pecados, el Cordero que llevó nuestro pecado, que luego resucitó. Es el Señor que está reinando y es el Salvador que vendrá un día a buscar su iglesia. Y todo eso, mi hermano, se nos narra aquí. Un día Lucas quiso contarle probablemente a un nuevo creyente la gran historia de salvación que tenemos en Cristo Jesús y quién fue Él. Eso también nos toca a nosotros, mi hermano. Nos toca conocer la gran historia. Nos toca tener certeza de esa gran historia, de que eso fue real. Lo que Lucas está tratando de decir, estos no son acontecimientos fantásticos, esto ocurrió de verdad. Nos toca contarle a otros la gran historia. ¿Sabes que el mundo está lleno de historia? Hay personas a nuestro alrededor que conocen muchas historias. Historias de éxito, historias de fracaso, historias de política, historias de entretenimiento, historias de la familia, historias trágicas. El mundo está lleno de historias y allá afuera hay mucha gente que tiene 1000 historias, pero quizás nunca han escuchado correctamente la historia de Jesús. Y el Evangelio de Lucas te puede ayudar, es una gran herramienta para tú fortalecer tu fe, tú leerlo y luego ir contarle a otros la historia de Jesús. ¿Quieres cumplir la gran comisión como debemos cumplir a todo creyente? Anímate, mi hermano, a enamorarte más de la palabra de Dios a través del libro de Lucas. Poder conocer esta historia y contársela correctamente a alguien. Yo repito, allá afuera se cuentan muchas historias. Pero hay personas allá afuera, mientras te cuento el mismo, o uso el mismo ejemplo, que mientras tú almuerces ahorita en el mall, alrededor tuyo hay mucha gente que tiene muchas historias, pero quizás no tiene la historia correcta de Jesús. Tú se la puedes contar. Eres tú el que ha sido llamado a eso. Dios te eligió a ti para contar esa gran historia de Jesús. Hermano, porque lo que nosotros decimos a la gente no es simplemente ven a nuestra iglesia. No, no estamos llamando a la gente a venir a nuestra iglesia. Estamos llamando a la gente a venir a Cristo. Lo que le estamos diciendo a la gente es déjame contarte lo que Dios hizo en Jesucristo. Y el Evangelio de Lucas es una gran herramienta para nosotros poder conocer, recordar una vez más esa gran historia de Jesús. Lucas comenzó su evangelio diciéndonos, te voy a contar una historia. Pero mi hermano, esta no es cualquier historia. Es la historia de cómo Dios cumplió sus promesas, de cómo el Hijo de Dios vino a salvarnos. Esta es la historia que transformó a Teófilo, esta es la historia que transformó a Lucas, esta es la historia que transformó a Pablo, esta es la historia que un día también tú escuchaste por primera vez, quizás siendo un niño, siendo un joven, o quizás hace poco. Un día escuchaste esta historia y también te transformó a ti. Esta es la historia que ha transformado gente
en la historia de la iglesia a través de 2000 años. Esta es la historia que nosotros hemos recibido. ¿Y tú sabes qué es lo más impresionante? Que tú y yo hemos sido llamados a ser parte de esa historia. Que tú y yo hemos sido añadidos a esa historia. Que tú no estabas ahí. Tú no eras parte del pueblo de Dios. Pero un día Dios te llamó, te buscó, te mostró quién era Jesús, te invitó a Él y te hizo parte de esa gran historia de redención. Esta no es la historia de Juan y Pepe y cualquier personaje que tú le cuentas a tus hijos y tú no eres parte de esa historia, tú se la estás contando y ya. Y tienes una buena historia, tienes una buena moral y está bien. No, mi hermano, cuando tú compartes esta historia con otros y le hablas a otros acerca de Jesús, de este Jesús, tú no debes terminar sin decir, ahora yo soy parte de esa historia. Porque ese Jesús un día me encontró a mí. Porque ese Jesús un día me salvó. Ahora yo le pertenezco a Él y espero con ansia su regreso. Cuando tú compartes esta historia, mi hermano, tú eres parte de ella. Porque Él te hizo parte. Esta historia no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Hermano, termino con esto. Tenemos una gran historia que contar porque tenemos un gran Salvador que anunciar. Y ese es Cristo Jesús. Y este Evangelio es una gran herramienta para eso. Que el Señor nos ayude, que mientras estudiamos verso a verso por los próximos meses, podamos una vez más escuchar las historias de Jesús, que probablemente hemos escuchado muchas veces, podamos profundizar más en ellas y usted salga más enamorado de Jesús, usted salga más comprometido con Jesús, que ese Salvador que se entregó y lo dio todo por usted, y usted salga allá afuera a decirle a la gente, te voy a contar esta historia acerca de mi Salvador. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella somos animados, edificados, corregidos, Señor. Gracias en esta mañana porque juntos como iglesia podemos comenzar, Señor, a estudiar este gran evangelio según Lucas. La gran historia de Jesús. Señor, gracias porque hoy hemos visto, Señor, lo que Lucas nos está diciendo ahí. Él comienza diciendo, quiero contarte una historia, la mejor historia, la más impresionante jamás contada. Quiero contarte esta historia para que tu fe sea fortalecida y para que vayas y se la cuente a otros. Señor, gracias por esta historia de Jesús que quedó registrada para nosotros. Gracias porque una vez más podemos entrar en ella, podemos sorprendernos con la historia de las profecías, de cómo tú cumpliste todas tus profecías. Podemos sorprendernos con lo que pasó en Belén, Señor, Dios hecho hombre. Cómo allí, entre tal vez algunos animales, en un lugar difícil para que un niño naciera, cómo allí estaba naciendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cómo creció y lo único que hizo fue bien, mostrar el reino de Dios, mostrar el amor de Dios, hablar de la justicia de Dios. Haciendo milagros, sanando personas, teniendo misericordia y compasión. Luego fue llevado a la cruz y fue muerto allí por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Pero como la muerte no lo podía detener, el tercer día vemos una tumba vacía, la vemos aquí en este evangelio. Y luego vemos una ascensión gloriosa a los cielos y una comisión, una encomienda que se le da a la iglesia de ir al mundo a contar esta historia de Jesús. Una historia que no la contamos como de lejos, como si no tuviera que ver nada con nosotros. Es una historia que siempre terminaremos diciendo, ahora somos parte de ella. Ahora yo le pertenezco a este Salvador glorioso. Oh Señor, gracias porque tenemos una gran historia que contar. Y es porque tenemos un gran Salvador que tenemos que anunciar. Permítenos, Señor, a través de esta enseñanza, a través de tu palabra, fortalecer nuestra fe, conocerte más, Señor, enamorarnos más de Cristo mientras veamos historia tras historia. Y salir corriendo, Señor, allá afuera con el deseo de contarle a otros la mayor y más impresionante historia que jamás ha escuchado la humanidad. La historia de Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos, te lo pedimos todo. Amén. Gracias, hermano. Hermano, que el Señor nos ayude a ser fieles portadores de esta historia. Nosotros somos el pueblo de Dios, lo cantamos ahorita. El que se le dio esa encomienda de contar esta gran historia de salvación. Si tú estás aquí y no estás en Cristo Jesús, quiero recordarte hoy una vez más
que esta historia trata no solamente del que nació allá en Belén, sino del que fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para tomar tu lugar, para morir la muerte que tú merecías morir y para darte la vida eterna que tú no merecías. Para eso Jesús murió allí, en la cruz. Y hoy Dios te ha permitido escuchar una vez más ese mensaje y te animo a que respondas en fe. Ahí donde tú estás, tú puedes orar y decir, Señor, yo quiero ser parte de esta gran historia. Yo no solamente quiero escucharla una vez más, yo quiero ser parte de esa gran historia. Yo quiero pertenecerte a ti, al Salvador. Yo estoy fuera hoy, porque yo estoy tratando de salvarme a mí mismo, estoy lejos de ti, pero hoy quiero venir a ti, quiero formar parte de esa historia, sálvame hoy. Oh, mi hermano, y si tú haces esa historia con fe, hoy tú puedes ser salvo. Esa es la promesa del Evangelio. Ahí donde tú estás, tú puedes orar y hoy puedes ser salvo. Y nosotros queremos orar por ti como iglesia. Y queremos acompañarte mientras te adentras en esta nueva historia de salvación. Ven a Cristo hoy. Pero también como iglesia, piensa una vez más, ¿cuántas veces has escuchado la historia de Jesús? ¿Cuántas veces has leído el Evangelio de Lucas, el Mateo, Marcos? Pero quiero que sepas algo, siempre hay mucho más por conocer. Siempre te impresionará. Con Jesús no llegará nunca un día donde diga, ¿sabes qué? Ya lo conozco todo, muéstrame a otra persona, porque ya Jesús yo me lo sé todo, ya no me impresiona más. No, mi hermano, ¿sabes que tú puedes leer todas las veces que quieras los evangelios? Estaremos en una eternidad con Él en los cielos y pasará una eternidad y todavía vas a decir, qué glorioso es Jesús. Qué grande es Jesús. Así que te invito como iglesia, como creyente, a tomar esta serie mientras estudiamos verso a verso, a hacerlo también en tu casa, esta gran historia de salvación, una vez más, a tomarla en serio, a decir, yo quiero conocer, yo quiero profundizar en la historia de Jesús. Yo quiero dejarme impresionar por este Jesús que se muestra ahí. Y quiero luego, no se olvide esa aplicación importante, ir a contarle a otros, cuéntele a otros de esta historia de Jesús. Cuéntale a otro de esta historia de salvación, mi hermano. Vuelvo y repito, hay gente alrededor suyo, mañana en la oficina, ahí en su comunidad, entre su familia, en los contactos que usted tiene en su teléfono. Hay gente que no conoce esta historia, que ignora esta historia, o ¿sabe qué? Tiene mucha mala información acerca de esta historia. Y Dios te puso ahí para que le hables del Jesús glorioso que ahí se muestra. Que el Señor nos mueva a eso como iglesia, mientras estudiamos verso a verso esta nueva serie de sermones. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Próximo domingo, si el Señor permite, continuaremos o comenzaremos Lucas, porque en realidad Lucas comienza en el verso 5. Este fue el prólogo. Así que comenzaremos oficialmente las historias que ahí se nos enseñan, Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante.